Entonces, básicamente lo que queremos hacer es que el paciente aprenda a decidir, porque ellos eventualmente lo van a decidir, hacia dónde se va a mover el potencial, hacia arriba o hacia abajo. Y obviamente, pues toma tiempo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de los pros y contras de este tipo de entrenamiento, pero definitivamente es muchísimo más difícil aprenderlo que el entrenamiento de ritmo sensorimotor. Todos los que hacemos neurofeedback convencional, sabes que en cuestión de minutos el paciente ya lo aprendió, ¿sí? Su cerebro ya está entendiendo qué es lo que está sucediendo. En potenciales corticales lentos no. En potenciales corticales lentos pueden pasar varias sesiones para que el cerebro logre realmente enviar el potencial en la dirección que lo queremos dirigir. Tenemos un paciente con epilepsia, sabemos que lo que queremos hacer es que reduzca su negatividad para reducir la hiperexcitabilidad. Pero antes de enfocarnos en inhibir todo el tiempo, tenemos que enseñarle al paciente que aprenda a controlarlo. Entonces se le pide que haga 50% activación, 50% inhibición, ¿sí? Por varias sesiones. Entonces, ellos van a recibir un estímulo auditivo. Y es el tono lo que significa hacia dónde debe de ir. Si es un tono agudo, debe de subir el globo. Y si es un tono grave, debe de bajar el submarino. Entonces, esperamos, se les dice, escucha el tono, ping, no parpadees por 8 segundos y concéntrate hacia dónde debe de ir, ¿sí? Por los 8 segundos, ya aquí te va diciendo si lo va logrando o no. De hecho, justamente este trial pues no lo logró, se fue totalmente al contrario, se bajó la activación y se subió la negatividad. Este fue un trial que logró consideraciones porque, pues si con neurofeedback convencional, al principio cuando el paciente no está logrando el objetivo, pues hay formas de que nosotros podemos modificar umbrales, modificar tiempo, en que al principio le ayudamos al paciente pues para que arranque, ¿no? A ver, arranca, a ver, que se le haga más fácil y que lo logre hacer, y ya que ve que si ha empezado a hacerlo, pues ya le modifican los umbrales a que sea un poquito más complejo. Y aquí no hay forma de podérselos hacer más fácil. O lo logran o no lo logran. ¿Verdad? Es una hiperexcitabilidad de los umbrales, por eso hay actividad epiléptica, déficit de atención, migrañas, síndrome de Tourette, autismo, dislexia. Y hasta aquí es donde yo he visto la mayoría de los estudios que han demostrado. En Tuvein ha tenido una historia, un proceso muy parecido a como lo tuvo el ritmo sensorimotor. Se empezó en epilepsia. En epilepsia se vio que mejoraban sus crisis convulsivas, pero también mejoraba la atención de los epilépticos. Entonces después lo hicieron en déficit de atención, y así ha pasado igualito con potenciales corticales lentos. Ya después empezaron a tratar otros padecimientos. Sin embargo, en depresión no hay demasiada investigación, pero conozco a varias personas que lo han utilizado clínicamente con buenos resultados. Es un caso muy particular de un trastorno muy severo bipolar, una depresión trastorno bipolar, que fue el único entrenamiento al que respondió positivo. Y cognitivos, que con los déficits motores pues se trata de trabajar con la terapia física, la terapia ocupacional, pero sin mucho fundamento de neurobiología detrás de eso. Entonces el concepto de estar haciendo repeticiones de arcos de movimiento de forma pasiva, pues en realidad simplemente servía para evitar la creación de espasticidad o de contracturas musculares. Pero no se tenía un objetivo claro. Están estudiando memoria. Sí. Y están haciendo exactamente lo que hicieron los finlandeses. Se pierde el problema de la impedancia porque estas son esponjas embebidas en solución altamente conductiva, cloruro de potasio. Entonces prácticamente se... bueno, el electroencefalograma de alta densidad es todo lo contrario a esto. Es el sistema 10-20, 19 canales, basado en la representación del porcentual del espacio.
Y tu área de localización se limita al dipolo que está representado aquí. O sea, tú nada más ves, son ventanas que van a estudiarse lo que hay aquí o lo que hay entre estos dos electrodos. Y dependiendo del montaje, si lo haces referencial a cada oreja, por ejemplo, puedes tener montajes en el que ves la actividad de forma transversal o vertical. Y la resolución del análisis se incrementa exponencialmente con la cantidad de electrodos que les vas poniendo. Hueco de la nariz, entonces aquí lo pueden marcar aproximadamente porque no se ve tan claro. Y el lineón, en realidad sí puede ser un poquito más difícil de localizar, sí varía un poquito, dependiendo de la forma de tocar. Las medidas que se toman de lado a lado va a ser de la mitad de la oreja a la otra mitad de la oreja. Hacia adelante van a tener igual de CZ, el 20% de la medida van a tener FZ, otro 20% adelante van a tener FPZ. La línea del maniquí, ¿no le sirve un poco? Cuando el neurólogo agarra el estudio y lo lee, realmente solamente lo lee visualmente y basado en su experiencia encuentra patrones y decide si es normal o no. Es en realidad un análisis cualitativo. El análisis cuantitativo viene de las técnicas de procesamiento de análisis, de señales. Tú tienes una señal y quieres conocer las propiedades de esa señal. Porque el electroencefalograma clínico es un evento caótico. Esa es la definición de la Academia Americana de Neurología. El procesamiento matemático y digital del registro con el propósito específico. Otto desde los 3 años empezó a hacer nutrición. Empezó a hacer una terapia de oxigenación o respiratoria, que bueno, ya aprendimos hoy en la mañana con el doctor Piper lo importante que es respirar adecuadamente para no nada más mejorar la función neurológica, todo el sistema. Entonces él tuvo diferentes tipos de intervenciones respiratorias. La siguiente intervención es la parte cognitiva, ¿sí? La parte de estimulación cognitiva en la que pues muchas veces se le estimula cognitivamente con métodos de lectura, métodos de conocimiento general, matemáticas, etcétera. Se elige el método adecuado para el siguiente componente es la parte neuromuscular, ¿sí? Aquí hay que obviamente combinar muchos factores, no nada más va a ser terapia física donde pues se tiene que movilizar un músculo o cierta articulación, de biofeedback muscular, otros tipos de estimulación directa al músculo y también bueno, dentro de sus limitaciones le podamos facilitar sus habilidades. Sí, ya hoy en día por suerte tenemos muchísimas herramientas, robótica, computacional, tecnología que pues pueden ser un apoyo muy importante para ellos. Por último, vamos a hacer la parte de neurofeedback, ¿sí? Neurofeedback en casos como el protocolo está muy enfocado en poderle ayudar en su proceso de lectura. Sin embargo, neurofeedback lo estamos viendo como un coadyuvante a que potencie la efectividad del resto de las intervenciones. O sea, al regular y organizar los circuitos neuronales con neurofeedback va a hacer que todo el resto de la estimulación cognitiva, física, neuromuscular, respiratoria, etcétera, el cerebro las va a poder aprender y consolidar muchísimo más rápido a que si no hiciera neurofeedback. La onda de frecuencia es mucho más lenta y la amplitud del pulso es mucho más bajo. Y eso es para activar niveles endorfínicos locales y regular control. TENS. La electroestimulación muscular o neuroestimulación muscular lo que va a hacer es activarme los músculos o que yo quiero tener como objetivo funcional. ¿Por qué estamos utilizando las órtesis? Al haber una hipotonicidad muscular, ciertas estructuras
óseas empiezan a colapsar. En este caso, que es muy común, los arcos plantares se me vienen abajo, pero no solamente se me vienen abajo, sino se empiezan a invertir. Y si ustedes han intentado caminar doblando las piernas, los piecitos así, es muy, muy difícil. Y pueden caminar, ustedes pueden caminar en este patrón. El problema es saber cuánto tiempo aguanta. Todo el eje biomecánico se disipa por la columna cervical y el primer punto de liberación van a ser los hombros. El primer punto de liberación es los hombros y además nos da patrón de balanceo. Sigue bajando el eje biomecánico a través de la columna dorsal, llega a las dos caderas y ahí tenemos otro punto de liberación. Sigue bajando, llega a las rodillas y ahí no hay punto de liberación, hay punto de amortiguación. Baja hacia los tobillos y de los tobillos llega al arco plantar y en el arco plantar se disipa hacia cada uno de nuestros dedos de los pies o ortejos. Si me alteran cualquier parte de los componentes, se va a desviar. Una lobectomía frontal como resultado del impacto. Y como resultado tiene una epilepsia generalizada, severamente problemas de memoria, concentración, muchos problemas de funciones ejecutivas, planeación, coordinación, organización. Es un adulto y a pesar de que se mueve y es independiente, no puede tener actividades o vida social adecuada para terapia de nutrición, terapia de oxigenación, y entrenamos neurofeedback, llegó a ser hasta 80 sesiones. Cambiamos mucho el protocolo porque tenía, aparte obviamente de su epilepsia, trastornos del sueño, depresión, o sea, son de estos casos que te viene un paquete. Cambiamos de protocolo según íbamos evaluando el electroencefalograma cuantitativo, tomar un electroencefalograma cuantitativo pues cada 10, 15 sesiones para poder realmente ver cómo va progresando y que vayamos en una buena dirección.